Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y hoy vamos con un contenido que yo definiría como más divulgativo que informativo, en el cual vamos a seguir dialogando entre nosotros sobre las Apple Vision Pro, sobre sus consecuencias y sobre más declaraciones que personajes importantes dentro de este mundo de la VR han realizado, bueno, pues refiriéndose a las Apple Vision Pro y, digamos así, el efecto que está produciendo en el mundo de la VR en general. En este caso, bueno, también os quiero traer una pequeña reflexión, digamos así, sobre el tema de los FPS en lo que es la VR en general. Y después pasaremos a este tema que os comento de las Apple Vision Pro, que siempre es interesante. Bueno, más o menos todos sabéis un poco mi postura acerca del tema, pero siempre es bueno profundizar, seguir profundizando en el tema, ver qué opinan otras personas, ya digo, referencia en este mundillo y bueno, pues sacar conclusiones de todo ello, tanto de lo que yo voy comentando individualmente como también lo que van comentando otras personas y que al final todas están convergiendo en cierta manera en la misma idea, pero bueno, vamos a verlo y lo comentamos juntos. Bien, lo primero que quiero hacer mención es una pequeña reflexión sobre el tema de los 120 FPS en, pues en el mundo de la VR en general y en el mundo de los videojuegos de VR en particular. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque este tema está íntimamente relacionado, a su vez, con el tema de los mareos, de la famosa cinetosis que se da dentro del mundo de la VR, especialmente en personas principiantes que se inician en este mundo de la VR, AR y XR. Bien, os recuerdo muy brevemente que la cinetosis es, bueno, aquella enfermedad en cierta manera, no es una enfermedad en sí de que nos vaya a pasar nada, pero será denominado como la enfermedad del movimiento y es esa enfermedad que se da, por ejemplo, cuando estamos en un coche y nos dan mareos. Y es una enfermedad, bueno, pues que se da, es la enfermedad del movimiento, como digo, y es una enfermedad que se da cuando, por ejemplo, vamos en un coche y nos mareamos, o por ejemplo, nos montamos en la montaña rusa y también nos mareamos. Y en el caso de la VR, pues ocurre un poquito lo mismo. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues es al final, una distorsión de la percepción que tiene nuestro cerebro, nuestros ojos y nuestros oídos en conjunto. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros sabemos que los oídos tenemos, bueno, pues unos sensores, digamos así, que no solo nos permiten estar en equilibrio y no caernos al suelo, sino también detectan cuando nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo. Por otro lado, la vista, lógicamente, pues está transmitiendo al cerebro otros mensajes visuales, ¿no? La conjunción de estos dos son los que hacen que el cerebro detecte una determinada cuestión como positiva o como normal y otras no. Por ejemplo, pues si vamos andando tranquilamente por la calle, pues nuestros ojos ven que nos estamos moviendo y nuestros sensores de los oídos también a la vez comprueban que estamos en movimiento, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué ocurre cuando vamos en un coche, en un avión, etcétera? Pues ocurre que nosotros estamos en ese coche sentados de forma estática, o también en el avión o también en el carrito de la montaña rusa. Y sin embargo, nuestros oídos están detectando que estamos parados, pero nuestra vista está detectando, está lanzando el mensaje al cerebro que estamos en movimiento. Y esa distorsión es la que nos provoca el mareo. ¿Por qué nos provoca el mareo? Porque el cerebro entiende que está ocurriendo algo que no es normal, lo considera como nocivo y empieza a hacerte sentirte mal para que salgas de ese estado, para que te muevas o para que hagas algo para salir de ese estado en el cual, bajo su punto de vista, el cerebro interpreta que es nocivo. Y esto mismo es lo que ocurre con la VR, especialmente cuando utilizamos juegos y experiencias que son en movimiento, como tipo shooters, etcétera, etcétera, movimiento continuo y especialmente en simuladores de todo tipo, de aviones, de coches, etcétera. Eh,
Por ello, siempre se aconseja al principio pues empezar con experiencias estáticas, usar teletransporte, ir poquito a poco, ir con paciencia para superar este tema y que el cerebro se vaya acostumbrando a que estas señales que está recibiendo contradictorias y como negativas, pues no lo son y no nos provoquen el mareo, las náuseas, etcétera, etcétera. Bien, pues en este entorno ha salido un estudio recientemente que nos da a entender y tiene mucha lógica que por encima de los 120 FPS a la hora de tener experiencias VR, etcétera, el tema de lo que hemos comentado hace un momento, del motion sickness o lo que es la cinetosis, se reduce drásticamente, prácticamente hasta desaparecer. Es decir, la posibilidad de que tengamos un mareo, incluso siendo novatos, usando 120 FPS o más a la hora de jugar, etcétera, nos va a evitar en gran medida el malestar propio de la VR. Esto no quiere decir que ahora nos lancemos y que si tenemos 120 FPS porque tenemos una 4090 y somos principiantes, pues nos metamos un simulador de vuelo de primeras. No, esto no es así. Pero sí, el hecho de que tengamos más FPS a la vez hace que el movimiento que estamos detectando nuestros ojos, nuestros oídos, sea mucho más parecido al real y que nuestro cerebro tarde, digamos así, más o incluso no llega a detectar que este es un movimiento nocivo y por tanto pues no nos provoca el mareo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que quería traer en colación a este estudio de una empresa americana, pues el hecho de la importancia que yo siempre doy a intentar llegar a esos 120 FPS de la manera que sea, ya sea preferentemente sin utilizar SSW, usando herramientas de escalado, etcétera, etcétera, ya sea pues a través del SSW, si no nos queda más remedio, como hay juegos que veremos que no hay más remedio que usar el SSW o lo que es el escalado que utiliza el Virtual Desktop, por ejemplo, es interpolado de frames para lograr esos 120 FPS y aunque tengamos en esos determinados juegos ciertos artefactos o ciertas cuestiones, pero va a ser una mejor experiencia que si no logramos esos 120 FPS. Lo mínimo que yo aconsejaría siempre para una experiencia VR es que tengamos 90 FPS. Si podemos llegar a los 120 porque tengamos una tarjeta gráfica que nos lo permita, en PSVR especialmente, pues mucho mejor. Pero lo ideal para evitar el tema de los mareos y demás, para que se haga más llevadero, es 90 FPS o 120 FPS. Yo hay muchas veces que veo, sobre todo, usuarios que son muy asiduos a los simuladores y demás que utilizan 72, perdón, FPS. Y a mí me parece un error, no solo porque a nivel de rendimiento visual no va a ser igual, sino que además pues debe ser una sensación, porque yo lo he probado en alguna ocasión y la sensación de mareo, de malestar, pues aumenta un poquito. Cuando ya tenemos piernas virtuales no se nota tanto, pero se nota. Yo lo noto bastante cuando paso de 90 a 72 o de 120 a 72. Se nota bastante. Y bueno, pues normalmente estos usuarios lo suelen hacer para poder dar más calidad, más nitidez a lo que están viendo a cambio de obtener menos frames. Pero lo aconsejable, vuelvo a repetir, es llegar a los 120 FPS. Yo ahora mismo estoy investigando, y con esto acabo esta parte del vídeo, estoy investigando cómo intentar incluso en juegos que de forma natural no llegan a 120 FPS, cómo intentar limitar los FPS a 60 para que cuando el juego le apliquemos el SSW sea un múltiplo directo de esos 60 FPS y lleguemos a unos 120 FPS naturales. Y de esa manera se reducirán drásticamente lo que son los artefactos y además tendremos una mejor experiencia general. Por eso es tan importante y siempre le doy yo mucha importancia y siempre en mis tutoriales trato de llegar a esa meta que son los 120 FPS. Por ejemplo, habrá juegos que los traeremos en los próximos días y semanas, como por ejemplo Lord of the Fallen, que lo usaremos con un Real Engine Injector, o por ejemplo Microsoft Flight Simulator, sin ir más lejos, que podemos alcanzar esos 120 FPS en determinadas condiciones, pero vamos a bueno, pues tener que usar el SSW porque de otra manera, incluso con una 4090 no se hace posible. Pero
si hay herramientas que no lo permiten y podemos usarlas y además reducir esos artefactos porque encontremos múltiples directos de FPS que nos permitan, porque ¿por qué se producen esos artefactos? Pues se producen porque hay una disparidad a la hora de hacer la conversión, la interpolación de frames entre los FPS de origen y los FPS de destino. Si conseguimos que los FPS de origen sean un múltiplo perfecto de 120, pues entonces lograremos que tengamos 120 FPS con esa interpolación y que no haya artefactos o los artefactos sean los mínimos posibles. ¿Vale? Bueno, pues con esto acabo este primer bloque del vídeo de hoy que me parece bastante interesante y bastante importante poner pues en valor el hecho de que tenemos que intentar siempre tener ese objetivo de los 120 FPS y por eso, por ejemplo, cuando Pico 4, que tenía 90 FPS, salieron las MetaQuest 3 con 120 FPS, yo fue una cuestión a la que le di suma importancia, no solo porque la experiencia es mucho mejor, sino que a nivel, como acabo de decir, de mareos, etcétera, etcétera, va a ser muchísimo mejor que tener 90 o que tener 72. Por tanto, pues la cuestión es, si realmente no fuera posible obtener una experiencia en 120 FPS que fuera satisfactoria, pues no estaríamos hablando de nada, pero es que sí es posible. Yo incluso he tenido simuladores que he dejado tutoriales y demás, como Assetto Corsa, y que son bastante exigentes, o DSS, que también es bastante exigente, un simulador de vuelo, y los he tenido a 120 FPS sin problema. He conseguido llegar sin grandes problemas. Y es verdad que podéis decir, es que tú tienes una RTX 4090 y con esa RTX 4090 pues es más fácil llegar, obviamente. Pero siempre hay formas, al menos, de acercarnos lo más posible, aunque no lleguemos a los 120 justos. Pero si llegamos a 100, por ejemplo, hay muchos juegos que llegando a 100 ya los juegos se ven mucho más fluidos y nos va a afectar menos al nivel de mareo, etcétera, que si los dejamos a 60, a 70 o a 80. ¿De acuerdo? Bien, Robertos Maníacos, pues vamos a pasar entonces al siguiente tema. Espero que este primer tema os haya parecido interesante. Y vamos a hablar de Palmer Luckey, que se ha manifestado. El otro día se le hizo una entrevista. Para el que no conozca a este señor, es uno de los fundadores de Oculus. Oculus, ya sabéis que hace unos años fueron los que comenzaron junto con John Carmack, creador de Doom y todos esos juegos que tanto nos han emocionado incluso en el mundo de la VR. Y junto a otros personajes como la propia Meta, pues han ido con su trabajo, etcétera. Después Oculus fue comprada por Meta, como sabéis, pero con su trabajo pues han ido enfocándose en lo que a día de hoy más o menos entendemos por la VR standalone. Bien, por eso la importancia del personaje, ¿no? Bueno, pues a este personaje en una entrevista le han preguntado sobre las Apple Vision Pro. Y él pues ha comentado que las Apple Vision Pro es el visor perfecto, más o menos, ha venido a decir esto, y que tiene un precio perfecto, que son los $3.500, que ya sabemos. Y ha añadido que, bueno, pues que Palmer Luckey ha añadido que parece ser que Apple estaría aplicando una técnica de marketing llamada Mimetic Desire o Desire. ¿Y en qué consiste esta técnica? Pues consiste en crear la necesidad en la masa de tener un producto determinado. Por ejemplo, pues vamos a sacar las Apple Vision Pro a un precio exorbitado para crear en la necesidad en el público del tema de la VR, de la R y la XR, y así fomentar pues que el mundo de la VR se haga mejor, se haga más amplio, etcétera, etcétera. Esto es lo que opina este señor. Eh, yo, bajo mi punto de vista, yo siempre he defendido la misma idea, y es que Apple realmente no creo que esté pensando a la hora de sacar sus Apple Vision Pro en el mercado en general. Otra cosa es que como efecto secundario de sus estrategias, el mundo de la VR se esté beneficiando de algún modo. Pero yo creo el concepto de sacar un producto a este precio, primero a mí no me parece un precio ideal para un producto, si es que se quiere de que se venda en masa. Según dice Palmer Luckey, lo que hace Apple, como he comentado, es que te crea la necesidad porque decimos, hoy mi amigo se ha comprado unas Apple Vision Pro, yo me las quiero comprar también.
pero no puedo y tal y cual. Pues entonces me voy a comprar otro visor más barato y tal y cual. Bien, pero esto yo lo veo como un efecto secundario más que como un objetivo que tenga Apple. Yo bajo mi punto de vista y por lo que siempre ha sido Apple en todos sus productos, yo siempre pienso que Apple en el fondo de su estrategia está el tema de la exclusividad. El hecho de que tengamos, que lo he dicho en varias ocasiones, un producto que realmente otra compañía a día de hoy no te puede ofrecer. No te puedo ofrecer porque trae una tecnología puntera, que siempre lo he dicho, y en este caso, pues nos trae más concretamente una diferenciación respecto a otros visores que hay en el mercado en cuanto a la fidelidad visual por el panel micro LED y por las lentes Pancake añadiendo HDR y Dolby Vision. Pero por el resto, ya os he comentado en muchas ocasiones que lo que trae Apple Vision Pro básicamente lo tenemos ya de hace mucho tiempo en mejor o menor medida en otros visores y especialmente los visores Quest, que son los que tienen una filosofía más cercana a lo que Apple ha sacado, a sus Apple Vision Pro. Pero yo creo que ellos se rigen por un tema de exclusividad, de decir, este producto tú lo vas a tener porque tiene la manzanita, porque tiene el Apple, lo hemos creado nosotros para ti, exclusivo, pero te tienes que gastar el dinerito pues para tenerlo, pero que sepas que si lo compras vas a ser una persona especial y única que solo muy pocos van a poder acceder a ese producto y tú vas a ser uno de ellos que lo vas a tener en tu casa y lo vas a poder disfrutar. Para mí esa es la estrategia de Apple. Me puedo equivocar y no quiero que con esto se ofenda a ningún seguidor de Apple en absoluto, es mi opinión y vuelvo a repetir, me puedo equivocar por supuesto, pero es como yo siempre he visto a Apple habiendo sido incluso usuario de Apple y sé cómo funciona de forma interna en su ecosistema, etcétera, etcétera, porque durante varios años fui usuario de Apple. No hablo de oídas, ni hablo porque comenten por aquí y por allá, sino porque he sido durante, ya digo, varios años usuario de Apple y sé por lo que estoy hablando, ¿no? Eh, pues con las Apple Vision Pro, bajo mi punto de vista, ocurre igual. Yo no veo tanto esa estrategia de crear la necesidad, porque esa estrategia sería coherente siempre y cuando el precio fuera lo suficientemente accesible, mejor dicho, para el gran público, para que si tú ves que tu compañero tiene unas Apple Vision Pro y dice, hostia, pues esta Apple Vision Pro cuesta $1000, pues yo me voy a comprar otras, pero nadie se va a plantear, o muy pocas personas, porque mi amigo se ha comprado Apple Vision Pro de $3500, yo voy a coger y me voy a gastar otros $3500 en un producto de este tipo, habiendo además otras alternativas mucho más económicas y muy parecidas. Bien, pues bajo mi punto de vista, bueno, pues Palmer Luckey aquí no puedo estar de acuerdo con él porque yo tengo otra visualización del tema diferente a la que él expone, que lógicamente es igualmente respetable y demás. Por otro lado, bueno, pues en cierta manera con esa exclusividad, pues como he dicho, Apple lo que hace un poco es hacer esa selección dentro del gran público, de un público exclusivo que va a poder utilizar sus productos porque tengan más capacidad económica o por la cuestión que sea, ¿de acuerdo? Los parámetros que ellos se rijan para sus productos. Pero la contradicción de la declaración de Palmer Luckey viene con el siguiente tweet bueno, gracias a un tuitero o una tuitera en este caso, o tuitero, no sé si es tuitero o tuitera, pues me ha llegado a mi vista, digamos así, yo os lo he querido mostrar. Ahí tenéis, aquí no, aquí, aquí. En alguno de los dos lados saldrá la imagen en cuestión del Twitter y a la pregunta de un presentador americano y demás, que le hizo, precisamente el que le hizo la entrevista, creo recordar, sobre qué opinaba del vídeo que había sacado Mark Zuckerberg hablando de las Apple Vision Pro y básicamente ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, comentando que las MetaQuest 3 eran un mejor partido a día de hoy que las Apple Vision Pro, nuestro amigo Palmer Luckey contestaba, perdón, Zach is right, es decir, Zach está en lo correcto, lo cual se da a entender que Palmer Luckey estaría de acuerdo en que a día de hoy es una mejor inversión, un mejor producto en general las MetaQuest 3 antes que las Apple Vision Pro, lo cual indirectamente pues invalida en cierta manera todo lo que hemos hablado anteriormente de esa estrategia que él piensa que utiliza Apple para beneficiar al mundo de la VR en general, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre también?
quería mostraros esto para que veáis que un personaje pues importante en este mundillo pues ha entrado en esta contradicción en cierta manera porque una idea no concuerda con la otra. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. El hecho de que por un lado diga que Apple Vision Pro es el visor perfecto con el precio perfecto y a continuación nos diga que Mark Zuckerberg está en lo correcto al decir que las MetaQuest 3 es un mejor partido, un mejor visor a día de hoy para comprar, para tener en casa que las Apple Vision Pro. Es totalmente contradictorio y anula esa teoría en cierta manera que tiene él de la estrategia que aplica Apple y que yo creo que concuerda más con lo que yo siempre os he expuesto de que Apple lo que busca es tener un público exclusivo, es una compañía que siempre ha trabajado para un grupo, no ha trabajado para una gran cantidad de personas que puedan comprar sus productos y no lo ha ocultado. Si es que realmente Apple en ese sentido es transparente, te dice lo que ellos te plantean y si tú entras en su ecosistema, pues sabes lo que tienes y si no quieres entrar, pues no entras. Pero nunca tampoco han engañado a nadie, o sea que eso también hay que decirlo. Bien, pero ¿qué ocurre? Que todo esto, a su vez, el hecho de que Apple genere esa exclusividad, bueno, pues no es lo mismo que en cierta manera Apple saque un producto de este tipo, porque Apple es una compañía muy reconocida mundialmente por sus productos tecnológicos de calidad, etcétera, pues no es lo mismo que lo saque Apple y además, pues de la forma que lo ha sacado, que lo saque, por ejemplo, Meta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Meta tiene una imagen entre todas las barbaridades que ha hecho anteriormente en el sentido de el tema este de los datos y todas esas cosas que hemos hablado alguna vez y demás, pues tiene una imagen bastante deteriorada. Es verdad que en los últimos tiempos se ha retirado un poco de esa imagen que tenía, separándose con la marca Meta y demás, y ahora tenemos una mejor visión de él, pero bueno, en cierta manera mucha gente ve a Meta como ese niñato, ese Mark Zuckerberg que está ahí jugando con el metaverso, con el tema y demás, con la VR, que es un capricho y demás, y a Apple se le ve como una empresa más seria, como una empresa, hombre, ya se ha metido Apple en el mundo de la VR o de la R y la XR y esto entonces ya es otra cosa. A mí no me parece que sea así, porque Meta siempre ha demostrado tener una firme apuesta por la VR, AR y XR desde los tiempos de Oculus y especialmente los últimos tiempos, invirtiendo montones de dineros o de dinero en todas estas, en desarrollar todas estas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero qué duda cabe que una de las consecuencias de la salida de Apple Vision Pro es que el ojo de muchas personas que antes a lo mejor no daban tanta importancia, incluso usuarios de Apple que no daban tanta importancia a la VR o no la conocían en absoluto porque no se habían preocupado de ella, porque otra cuestión que tienen muchas veces los usuarios de Apple es que si Apple no ha creado tal producto, parece que es que no existe, que nunca ha existido y cuando llega Apple y lo crea, pues entonces ya ven la luz y de repente ya estas tecnologías existen, son posibles y las quiero. Bueno, pues habrá muchos usuarios de Apple, aún incluso siendo fans de Apple, que a lo mejor no puedan permitirse un visor tan caro o a lo mejor, aun permitiéndoselo, no prefieran gastarse menos dinero. Y ahí es donde se va a beneficiar, por ejemplo, los visores como MetaQuest 3, porque a un precio muy inferior, como ya he dicho en muchas ocasiones, vamos a obtener prácticamente la misma experiencia que ya tenemos con las Apple o que se muestra con las Apple Vision Pro, porque yo no las he usado, como sabéis a nivel de interfaz, a nivel del spatial video, que ya sabéis que se la ha incorporado recientemente. Recientemente también lo hablamos en el día de ayer, un hand tracking de mayor precisión, con tracking de brazos, etcétera, etcétera. Y además lo que se viene, por ejemplo, con mejoras en la interfaz para hacerla más cómoda, más liviana, más efectiva, que podamos mover las ventanas libremente, pues muy parecido a lo que Apple está planteando. Ahí es donde tiene Apple su verdadera influencia, el hecho de que ese producto haya salido al mercado para que otras compañías no solo se aprovechen de esas personas, digamos así, que no se pueden permitir un precio tan escandaloso, pero quieren probar esas tecnologías, aunque sea una calidad inferior o una calidad que no es la misma a nivel de pantallas y demás, pero que va a ser muy efectiva, como puede ser el caso de las MetaQuest 3, y también en el hecho de que está influenciando sin duda alguna el hecho del desarrollo pues de lo que son las interfaces de VR a RXR y todas estas cosas que estamos viendo últimamente pues de una forma más acelerada. Y yo aquí planteo, ya para finalizar el vídeo de hoy,
planteo un tema que es el hecho de si nosotros pensamos, y os hago la pregunta a vosotros, revercuesmaníacos, si nosotros pensamos que todas estas mejoras que Meta está implementando últimamente a partir de la V62 en las MetaQuest 3 especialmente, como he comentado, ese hand tracking de mucha más precisión que a mí me ha sorprendido muy gratamente, también el hecho de ese cambio de interfaces que nos va a venir de la UI o de la UX, de lo que son las MetaQuest 3, pues acercándose un poco a esa experiencia Apple Vision Pro que nos estamos viendo en los distintos vídeos que vemos a diario. Eso vendrá en la V63, parece ser. Y también, por ejemplo, pues cuestiones como ese soporte de Spatial Video y demás. ¿Todo esto pensáis vosotros que realmente ha sido, digamos así, desarrollado por Meta ahí corriendo? Porque es que espérate que Apple Vision Pro o Apple ha sacado su producto, tenemos que competir con ellos, vamos ahora a desarrollar en 5 minutos todo esto. Obviamente la respuesta yo creo que para cualquiera sería obvia, es decir, la respuesta es que esto lleva ya desarrollándose mucho tiempo. Lógicamente en el horizonte es posible pensar que Meta tenía como punto de vista o como objetivo el momento en que Apple Vision Pro o Apple sacara su producto para lanzar todas estas mejoras que habrá ido mejorando a lo largo del tiempo y que ahora es el momento precisamente cuando las Apple Vision Pro están en el mercado de sacarlas y decir, oye, espérate Apple, porque yo os puedo ofrecer a los usuarios de Meta y a los que queráis venir a nuestro ecosistema abierto, os puedo ofrecer prácticamente lo mismo que os está ofreciendo Apple, pero a un precio muy inferior. Ya no solo a nivel de visualmente, etcétera, que bueno, que ya hemos dicho en más de una ocasión que las Apple Vision Pro se ven mejor, lógicamente, esto es de lógica aplastante, pero la experiencia es muy buena en MetaQuest 3 a pesar de todo, pero además la experiencia de usar a nivel de interfaz, de manejo con el hand tracking, etcétera, etcétera, va a ser también muy parecida o semejante a la que tenemos en las Apple Vision Pro al día de hoy. Por tanto, bueno, pues de ahí que yo siempre recomiende que tengamos paciencia también, porque probablemente Meta esté preparando a día de hoy su próximo visor para 2025, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, y probablemente eso que nos falta en las MetaQuest 3 para llegar al punto de las Apple Vision Pro a nivel visual, que es lo que más diferencia un visor de otro, probablemente en ese producto lo vamos a tener. Incluso en el sucesor de las MetaQuest 3, que no se sabe cuándo saldrán, que posiblemente, como ya ha comentado tanto Andrew Bosworth como Mark Zuckerberg, incluirá eye tracking de serie y una serie de mejoras que van a hacer que todo esto mejore mucho. Pero, lógicamente, conseguir, porque ahí está el reto, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí el reto no es juntar una tecnología súper potente y decir, esto cuesta $3.500 y el que pueda que se lo compre, a intentar hacer accesible toda esa tecnología puntera. Esto, en muchas ocasiones, el hacer accesible estas tecnologías, que muchas son caras, que son novedosas, a un precio que sea accesible para el público, hace que los productos incorporando estas tecnologías tarden más en salir o tenga que llegar el momento en que la tecnología se ha desarrollado lo suficiente como para ofrecer una buena calidad y que además el coste que le suponga a estas compañías crear estos visores no sea tan alto y entonces puedan poner un precio a esos visores, pues como las MetaQuest 3, que valiendo pues el modelo más caro, unos 700 euros, pues tenemos una experiencia muy semejante, yo no voy a decir igual, pero muy semejante a las Apple Vision Pro que cuestan como 4 o 5 veces más. Entonces, por eso hay que tener un poco de paciencia, disfrutar lo que tenemos en este momento con las MetaQuest 3, que es mucho, hay mucho que disfrutar con las MetaQuest 3 en todos los sentidos. Y tener paciencia porque los próximos años llegarán productos mucho más accesibles que las Apple Vision Pro y que no solo tendrán su propia evolución tecnológica, sino que además habrán bebido, porque esto también es importante, de lo que Apple, que esto también yo lo valoro mucho, por mucho que penséis que yo soy muy hater de Apple, pero yo valoro mucho también el punto de vista de Apple a nivel de experiencia, etcétera, y eso también
estará sumido dentro de estos productos nuevos con mejores precios, pero que incorporarán esos puntos de vista que quizá Meta a lo mejor no tenía tan pulidos y que gracias a, lógicamente, a esa competencia que se está creando ahora entre las Apple Vision Pro, entre Apple y Meta y todas las compañías implicadas, pues al final, como siempre se suele decir, el consumidor será el que sea el más beneficiado con productos cada vez más accesibles y que además tengan un nivel de experiencia pues muy importante. Bien, Rebecos maníacos, pues con esto acabamos la reflexión de hoy. Espero que os haya, o el vídeo de hoy en general, espero que os haya interesado, que os haya gustado, que os haya parecido interesante, tanto como para comentar en la zona de comentarios, si así lo deseáis, vuestras opiniones, debatir las sugerencias, preguntas sobre todo lo que hemos hablado en el vídeo de hoy. Y bueno, pues también como siempre, pues deciros que deis a me gusta al vídeo porque es importante, como siempre os digo, para que yo sepa que voy por el buen camino y sobre todo para que yo sepa que el vídeo os ha gustado, que os ha parecido interesante, que este tipo de vídeos os gusta para seguir yendo por esta línea. Y por otro lado, a la vez estáis proporcionando la posibilidad de que otros usuarios nos conozcan, puedan ver el vídeo, lo compartan, lo vivan y se unan a nuestra comunidad suscribiéndose, porque suscribirse es tan fácil como darle al botón de suscribirse y seguir y formar ya parte de nuestra comunidad, tanto en Telegram como aquí en YouTube. Y bueno, pues siempre no olvidad marcar la campanita en todos porque esto os permitirá que no se os pase ningún contenido y YouTube os avise con cada novedad que surja en el canal. Bien, Robercos maníacos, pues deseándoos un buen día, pues espero que, ya digo, que os haya parecido interesante el contenido y pues eso, pasad buen día y nos vemos pronto. Chao.